un repaso sobre las vías de transmisión del VIH, las características del virus y el ciclo viral, los principales blancos terapéuticos, cuándo debemos de iniciar tratamiento antirretroviral, algunos aspectos importantes sobre las guías de tratamiento. Les voy a explicar por qué los inhibidores de integrasa en la actualidad son los esquemas preferentes y bueno, algunos aspectos de hacia dónde van las guías y qué es lo que podemos esperar de ellas. Bueno, entonces quiero mostrarles aquí en este video que aparentemente se cree que el VIH se originó en una región de África que se llama Kinshasa. Esta era una región donde había bastante comercio, incluso comercio sexual, y era una región donde había bastante tráfico tanto de personas como de diferentes situaciones. De ahí aparentemente se distribuyó hacia toda África y en los años 90, bueno, más bien en los años 80 llegó a Estados Unidos, que fue donde se descubrieron los primeros casos, y posteriormente en los años 90 ya se distribuyó a todo el mundo. Entonces en la actualidad existen más o menos entre 37 millones de personas infectadas con VIH a nivel global, aproximadamente 78,000 se infecta cada año y bueno, pues más del 50% de la población se encuentra en África. Sin embargo, bueno, también es un problema importante que tenemos en diferentes países. Otro de los aspectos importantes epidemiológicos es que en la actualidad solo el 70% de las personas que viven con VIH tienen acceso a tratamiento antirretroviral, de tal manera que todavía no hemos alcanzado las metas de 90-90-90 que se establecieron por la ONU-SIDA. ¿Qué pasa en nuestro país? Bueno, ya lo comentó la doctora Diana. En 1983 se describió el primer caso de VIH en México y a partir de ahí hasta la actualidad se han descrito aproximadamente, se han reportado aproximadamente 190,000 casos, de los cuales solo 150,000 aproximadamente están vivos. La mayoría de los pacientes, en un 70%, son hombres, específicamente hombres que tienen sexo con hombres, a diferencia de a nivel global, que más o menos está en un 50-50%, tanto hombres como mujeres. Bueno, también la mayoría de los pacientes, un 70%, se encuentra entre los 20 y los 50 años, y como podemos ver, solo menos del 10% tiene más de 50 años, que es aquella población que consideramos como adulto mayor en relación a VIH. Un repaso sobre las vías de transmisión del virus. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero quisiera recordarles. La principal vía de transmisión es el contacto sexual, ¿verdad? Entonces puede ser contacto vaginal, anal, incluso oral, y otra de las principales vías es el compartir agujas en los pacientes, en las personas que comparten o que más bien usan drogas intravenosas. Otros mecanismos como la transmisión vertical o la transmisión por transfusión sanguínea en realidad ya son muy poco comunes. Sabemos que el virus puede permanecer activo en diferentes fluidos como semen, fluido vaginal, en la leche materna también. Y bueno, hay algunas características muy interesantes de los epitelios que permiten una mayor adquisición del virus. En este caso se trata del epitelio vaginal. Como ustedes pueden ver, tiene diferentes capas la mucosa vaginal, pero si hay alguna herida, alguna úlcera ocasionada por alguna infección de transmisión sexual, el virus es más factible que penetre esta mucosa. En la uretra tiene una capa más delgada de células epiteliales, de tal manera que es más fácil que penetre, y si hay una herida también. Pero vean qué interesante es el epitelio del conducto anal, que solo tiene una capa muy delgada, de tal manera que el virus penetra a través de este epitelio de forma muy fácil, además de que bueno, es un epitelio que es más susceptible de lesiones durante la actividad sexual,
Y bueno, es un epitelio que es altamente rico en linfocitos. Hay una cantidad exagerada de linfocitos a nivel del tubo digestivo en general, de tal manera que pues aquí está el objetivo del virus, ¿no? Los linfocitos TSD4. Vean la diferencia entre un epitelio del conducto anal y un epitelio vaginal. Por eso es que los hombres que tienen sexo con hombres tienen este mayor riesgo de adquirir la infección por VIH. Aún así, las infecciones de transmisión sexual también predisponen a una mayor adquisición, tanto en hombres como en mujeres. Muy bien, ahora hablando un poco sobre las características del virus y también sobre el ciclo viral, también para recordar lo que nos ha expuesto la doctora Diana. Bueno, esta es una imagen del virus del VIH, ya nos han comentado que es un retrovirus, y bueno, de la superficie hacia el interior se encuentran en primer lugar las glucoproteínas, la glucoproteína 120 que está de forma extramembrana y la glucoproteína 41 que es transmembrana, que son las principales que sirven al virus para unirse a su objetivo, que serían los linfocitos TSD4 o bien cualquier otra célula que tenga estos receptores. Después de eso, pues tenemos una envoltura que también está compuesta por otras glucoproteínas que quizá no mencionemos aquí. Posteriormente están glucoproteínas estructurales como la P24, que si ustedes recuerden es sumamente importante para el diagnóstico de VIH, ya que es una de las glucoproteínas que se sirven para la detección en las pruebas, por ejemplo, de cuarta generación, que son las que actualmente utilizamos, ¿no? Otras glucoproteínas estructurales también las usan diferentes métodos de diagnóstico, como el Western blot, entre otras, pero no las voy a mencionar en este momento. Posteriormente tenemos una cápside que también está compuesta por proteínas, y dentro de la cápside tenemos dos cadenas de RNA y las principales enzimas que sirven al virus para su ciclo de replicación. También para reforzar lo que ya se mencionó, el ciclo de vida de VIH, que consiste en estas diferentes etapas. Primero, el virus se une a los receptores CD4 y los receptores CCR5 o CXCR4. Posteriormente se fusiona a la membrana del hospedero, se liberan las enzimas como la transcriptasa reversa. Posteriormente hay transcripción, se forma dos cadenas de DNA, las cuales se van a integrar al DNA del hospedero, y posteriormente a través de la maquinaria propia del hospedero se van a formar más cadenas de RNA, entre otras proteínas, como las proteínas, como algunas enzimas y glucoproteínas, y finalmente el ensamblaje o la maduración y posteriormente la gemación. Y bueno, para reforzar también, quiero mostrarles una animación, porque es un poco más didáctico el ver cómo se comporta el virus de esta forma. Entonces, bueno, tenemos las diferentes enzimas que nos servirán para el ciclo de vida y que también son importantes porque son parte de los blancos terapéuticos. Entonces, una vez que el virus infecta a una persona y que viaja a través de la sangre, encuentra los linfocitos TSD4 principalmente, aunque sabemos que otras células también tienen estos receptores. Aquí tenemos el receptor de CD4 y este corresponde al correceptor CCR5. Llega la partícula viral y a través de las glucoproteínas se va a unir o se va a enlazar a los receptores CD4 a través de glucoproteína 120. ¿Sí? Una vez que se une glucoproteína 120 y que también se une el correceptor CCR5, lo que va a ocurrir es un cambio conformacional en estas glucoproteínas, de tal manera que se va a liberar la glucoproteína 41, la cual se va a unir a la membrana del hospedero, en este caso el linfocito TSD4. Entonces, como pueden ver, la glucoproteína se despliega
se une con la membrana y después de eso se vuelve a plegar de tal manera que atrae el virus, ¿sí? Para de esta manera permitir la fusión entre las dos membranas. Entonces, aquí iríamos en la fase de fusión. Una vez que se fusionan ambas membranas, lo que va a ocurrir es que se libera la cápside y se libera el material genético que está contenido. En este caso, 2 cadenas de RNA y las principales enzimas, la transcriptasa inversa, la integrasa y la polimerasa, perdón, la proteasa. Bueno, una vez que las moléculas las cadenas de RNA son liberadas, la transcriptasa reversa iniciará ese proceso de transcripción y realizará una cadena de DNA. El RNA es desechado, pero posteriormente esta cadena de DNA que ya se formó vuelve a pasar a través de la transcriptasa inversa y se forma una doble cadena de DNA. En este caso ya es el DNA viral. Posteriormente pasa a la enzima integrasa que corta los extremos 3' y de esta manera será más fácil integrarlo al DNA del hospedero, ¿no? En este caso aquí está este proceso de integración. Una vez que el DNA ya queda integrado a la célula hospedera, pues será mucho más difícil eliminar este virus y por lo tanto es una de las razones por lo cual no ha sido posible erradicarlo. Posteriormente ya utiliza enzimas propias del hospedero. En este caso, ese DNA se convierte, más bien se transcribe a cadenas de RNA mensajero y a través de los ribosomas y del retículo endoplásmico se formarán diferentes cadenas de poliproteínas que posteriormente serán cortadas por la proteasa, ¿sí? Para tener fragmentos pequeños de proteínas. A su vez, estos fragmentos se unirán y envolverán tanto a las enzimas principales como a 2 cadenas de RNA y posteriormente nuevamente se fusionarán la envoltura con las membranas y aquí ya vendría el proceso de gemación del virus. Entonces en cada proceso se generan millones de partículas del virus. Y bueno, ¿por qué es importante entender cada uno de estos pasos? Bueno, porque casi todos son blancos para los diferentes tipos de tratamiento antirretroviral. Y eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, de forma lineal en esta imagen y recordando todo el ciclo viral, pues tenemos que la unión de los linfocitos, la unión de los receptores CD4 se puede inhibir, en este caso no a través del CD4, sino del correceptor CCR5, en este caso serían inhibidores de CCR5, como Maraviroc. También existen inhibidores de fusión, como Enfortumab. Existen, bueno, ya los conocemos, los inhibidores de la transcriptasa inversa, y tenemos análogos nucleósidos y análogos nucleósidos, no nucleósidos, perdón, y también tenemos inhibidores de proteasa, e incluso también existen algunos en investigación, los inhibidores de la maduración. Entonces, recordando la animación que les acabo de mostrar, veamos cómo es que podemos inhibir estos blancos, ¿no? Entonces, existen inhibidores de fusión, bueno, en este caso sería aquí, a CCR5. Los inhibidores de transcriptasa reversa análogos nucleósidos funcionan como falsos nucleósidos y de esta manera ya no permiten el proceso de transcripción. Los análogos no nucleósidos se unen directamente hacia la transcriptasa inversa y de esta forma también impiden el proceso. Los inhibidores de integrasa, que fueron los que acabamos de ver, se unen al sitio activo de la integrasa, y finalmente también los inhibidores de proteasa, que se unen también al sitio activo de la proteasa. Entonces, a grandes rasgos, de esa manera es como funcionan los fármacos antirretrovirales. ¿Cuáles son los que tenemos disponibles en la actualidad en México? Bueno, pues prácticamente son estos los que utilizamos en nuestras guías. Análogos nucleósidos, tenemos algunos coformulados como tenofovir en tristemina,
abacavir la bibudina, y otros que vienen de forma simple. De los análogos no nucleócidos, el más utilizado, que seguramente todos utilizan, es efavirenz. Los inhibidores de proteasa, estos son los principales: darunavir, atazanavir, lopinavir y ritonavir. No tiene un efecto antiviral. Ahorita les voy a explicar cuál es el efecto de los potenciadores, es decir, ritonavir y cobicistat. De los inhibidores de integrasa tenemos el integravir, que requiere potenciador, dolutegravir y raltegravir. Y bueno, los inhibidores de fusión e inhibidores de CCR5. Entonces, tradicionalmente, el tratamiento antirretroviral está compuesto por 3 fármacos activos. Entre ellos utilizamos un esqueleto o un backbone, que generalmente está compuesto por 2 análogos nucleócidos, y el tercer componente pues puede ser uno de estos 3 principalmente. Entonces, anteriormente, bueno, más bien en la actualidad, pues es el esquema que les permite a ustedes, por ejemplo, el sistema Salvar, que es con efavirenz, pero bueno, también tenemos estas otras opciones que, bueno, requieren otro proceso. Aquí les voy a explicar qué es lo que hacen los potenciadores. Esta es la enzima CYP3A4, que es del complejo de citocromo P450, que se encarga del metabolismo de la mayoría de los fármacos, entre ellos antirretrovirales. Esta sería una molécula de integravir, y las moléculas en verde serían, en amarillo sería cobicistat, y las moléculas en verde corresponden a integravir. Lo que hace cobicistat o ritonavir es que inhiben directamente a esta enzima CYP3A4, de tal manera que ya no se puede metabolizar el integravir, pero también lo mismo sucede con los inhibidores de proteasa. ¿Sí? Ritonavir inhibe CYP3A4, ¿sí? Entonces ya no se metaboliza atazanavir, lopinavir o darunavir, y de esta manera se incrementan las concentraciones. Sin embargo, eso también afecta a otros fármacos que se metabolizan de igual forma por citocromo P450. Entre ellos, bueno, los que aparecieron en la pantalla, pero no solo eso, sino también pudiera haber algunos otros que sufren metabolismo a través de CYP3A4. Entonces, el inconveniente con los potenciadores serían las interacciones farmacológicas. Sin embargo, la principal actividad que hacen pues es incrementar las concentraciones de otros antirretrovirales que sí tienen una actividad antiviral, ¿sí? Pero cobicistat y ritonavir, específicamente este es su mecanismo de acción. Pues bien, la pregunta que todos nos hemos hecho cuando estamos frente a un paciente es cuándo iniciar tratamiento. La mayoría pues sabemos que el tratamiento se debe de iniciar lo antes posible, de preferencia diagnosticar y tratar, pero bueno, vamos a ver cómo es que se estableció esta tendencia, ¿no? En años anteriores ya se habían descrito algunas cortes importantes como estas 3 que comparaban a los pacientes que recibían tratamiento dependiendo del conteo de CD4. Y si ustedes recuerdan, hace algunos años los pacientes que tenían primero menos de 350 CD4 eran candidatos, posteriormente eran aquellos que tenían menos de 500, y bueno, en la actualidad eso cambió, ¿no? ¿Y por qué cambió? Bueno, porque se vio que cuando se iniciaba el tratamiento con menos CD4 se incrementaba la mortalidad, y además de eso también se incrementaban los eventos no relacionados a SIDA, como eventos cardiovasculares y neoplasias también, tanto no relacionadas como relacionadas a SIDA. De tal manera que uno de los estudios más importantes que sirvió para establecer que el tratamiento se debía de dar de forma temprana fue el estudio STAR, que consistió en lo siguiente. Se seleccionaron pacientes que no habían recibido tratamiento antirretroviral y se dividieron en 2 grupos. A uno se le dio tratamiento inmediato y al otro dependía de los CD4, ¿no? Hasta que tenían 350 CD4 se daba tratamiento. Como pueden ver, bueno, el objetivo principal pues eran eventos adversos, y como pueden ver el estudio se suspendió porque los pacientes que recibían tratamiento con menos de 300 CD4 tenían más eventos adversos, tanto relacionados a SIDA, ¿sí?, como infecciones oportunistas y mortalidad,
pero también tenían más eventos no relacionados a SIDA, entre ellos los eventos cardiovasculares. De tal manera que en la actualidad la recomendación universal es iniciar tratamiento de forma independiente del conteo de CD4. Y eso, en eso están de acuerdo todas las guías, tanto internacionales como las guías nacionales, que estas son las guías que tenemos aquí de SENSIDA, de última actualización de septiembre del 2018, en el que, bueno, todos los pacientes, independientemente de su CD4, deben recibir tratamiento. Y bueno, también incluso nos da algunas ventajas que puede tener esto, como, bueno, se evita la aparición de comorbilidades asociadas a la edad, como la enfermedad cardiovascular, enfermedades renales, el desgaste, por supuesto que la evolución de VIH y la aparición de infecciones oportunistas, entre otros. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos dicen las guías de tratamiento con respecto a qué tipo de tratamientos debemos utilizar. En realidad el tratamiento ha sufrido una enorme evolución a lo largo de estos años. Si ustedes recuerdan, anteriormente eran esquemas de múltiples tabletas, de 10 o más tabletas, y bueno, a partir del 2007 ha habido nuevas formulaciones y nuevos regímenes de una sola tableta, como podemos ver, ¿no? También, anteriormente, en el 87, que apareció silobudina, pues veíamos que no decía también que inicialmente sí había una reducción en su carga viral, pero posteriormente regresaban y tenían desenlaces fatales, ¿no? Posteriormente se estableció que fuera una terapia con 2 drogas, sin embargo tampoco se obtuvieron buenos beneficios, quizá por el tipo de terapias que se utilizaron. Y bueno, en el 97 ya se establece que los pacientes deben de recibir un tratamiento por lo menos con 3 fármacos activos, y eso es lo que ha demostrado, al menos hasta la actualidad, ser eficaz en cuanto al control virológico. Bueno, esta diapositiva se las traigo porque quiero mostrarle algunos cambios que hubo en los últimos 2 años. Si bien es cierto, en las guías internacionales desde hace ya varios años, el principal esquema de tratamiento son los inhibidores de integrasa, como pueden ver aquí, son el esquema preferente en el tratamiento de pacientes naïf, es decir, que no han recibido tratamiento. Sin embargo, como pueden ver, hasta el 2016, para la Organización Mundial de la Salud, el tratamiento principal era con análogos no nucleósidos, con efavirenz de forma preferente, y las guías de nosotros de SENSIDA también eran muy similares todavía hasta los últimos años. Sin embargo, ¿qué pasó el año pasado? Bueno, la Organización Mundial de la Salud ya cambió esta idea. Ahora el esquema preferencial también es basado en un inhibidor de integrasa, y los análogos no nucleósidos ya quedan como esquemas que son de forma alternativa. De igual manera, las guías nuestras, las guías mexicanas de SENSIDA, también ponen como esquemas preferentes a los regímenes basados en inhibidores de integrasa, y de preferencia pues que sean coformulados. Esto es debido a que también existe bastante evidencia que nos dice que los esquemas de una sola tableta mejoran la adherencia y por lo tanto mejoran el pronóstico, ¿no? Claro que respecto a algunos inhibidores de integrasa, pues existen algunas recomendaciones específicas. Por ejemplo, en el caso de este coformulado de abacavir, lamivudina, dolutegravir, pues nos habla de que habrá que hacer una prueba de HLA-B 5701 antes. Por lo pronto en nuestro país está contraindicado en el embarazo, y bueno, pues en hepatitis no es recomendado porque no para eso tendría que tener telomerina. Por ejemplo, en el caso de estos otros coformulados, que es un régimen basado en el integravir coristat, pues bueno, tener cuidado con las interacciones medicamentosas, como les acabo de mencionar en la animación, debido a la inhibición de la enzima CYP3A4. Y bueno, una de las razones por las cuales los esquemas basados en efavirenz han pasado a esquemas alternativos, pues es debido a las resistencias transmitidas, ¿no? En muchos otros países se ha descrito que las resistencias
transmitidas a análogos no nucleócidos son mayores al 10%, y bueno, en nuestro país pues ya casi nos acercamos a eso, ¿no? Aún no sobrepasa el 10%, pero bueno, casi nos acercamos. De tal manera que bueno, nuestras guías también ya están un poco más alineadas a las recomendaciones que existen ya desde hace tiempo en las guías internacionales. Y ahora les quiero mostrar por qué es que los inhibidores de integrasa aparecen en estas guías como esquemas preferentes. Una de las razones, como ya les mencioné, es las resistencias transmitidas, ¿no? Existen varios países donde ese porcentaje de resistencias transmitidas ya pasó el 10%, pero bueno, como les mencioné, en México estamos en un 9.2%, aunque hay algunas diferencias entre varias regiones dentro del mismo país. Pero bueno, específicamente de los inhibidores de integrasa, han mostrado que algunos son superiores en cuanto a eficacia relacionada con mantener a los pacientes en su presión virológica. Entonces, aquí les muestro los 3 que tenemos disponibles en nuestro país. Y bueno, cuando se comparan con inhibidores de proteasa, vean que son superiores, ¿sí?, tanto en población general como en mujeres. En el caso, por ejemplo, de Integravir no hay uno específico para IP, pero sí que compara contra atazanavir y ritonavir, pero no nada más del Integravir, también de Raltegravir ha demostrado superioridad en cuanto a los inhibidores de proteasa relacionado con eficacia virológica, pero no solo contra inhibidores de proteasa, también contra análogos no nucleócidos de la transcriptasa reversa, específicamente con efavirenz, que ha sido el principal comparador. Entonces, tanto dolutegravir como el integravir como raltegravir han sido ya sea superiores o no inferiores a los esquemas basados en efavirenz. De tal manera que en cuanto a eficacia virológica, bueno, han mostrado ya sea superioridad o al menos no inferioridad. Existen algunas comparaciones entre inhibidores de integrasa, pero bueno, prácticamente ocupan el mismo lugar en las guías. Lo anterior fue relacionado con pacientes naive, pero ¿qué pasa con los pacientes que ya están experimentados a tratamiento? Entonces, los experimentados podemos dividirlos en 2 grupos. Aquellos que están suprimidos virológicamente y que cambian, y que se les hace switch de tratamiento, o aquellos que ya tienen fracaso virológico. Entonces, de igual manera, existen, por ejemplo, para dolutegravir el estudio Striving, donde demostró que no era inferior a continuar con el tratamiento actual, que generalmente era un tratamiento ya sea con análogos no nucleócidos o con inhibidores de proteasa, pero también el Integravir tiene los estudios Strategy, que comparó tanto análogos no nucleócidos como inhibidores de proteasa, y como pueden ver también fue superior. En el caso de raltegravir también existe el estudio Espiral, y no solo en los pacientes que están en supresión virológica, sino también en los que ya incluso tienen fracaso virológico. Como pueden ver, existen, por ejemplo, tanto para dolutegravir, son superiores a inhibidores de proteasa, el Integravir también, y raltegravir también ha mostrado que es superior a mantener un esquema basal con el cual se tiene falla virológica. En poblaciones especiales, ¿qué pasa? Bueno, tenemos como población especial las mujeres, porque específicamente hay pocos ensayos clínicos que solo toman en cuenta mujeres, y para ello tenemos 2, tanto para dolutegravir tenemos ARIA y para el Integravir tenemos el estudio WAVES. Ambos son estudios exclusivamente de mujeres, y en los 2 se demostró que los 2 esquemas tenían eficacia virológica y que también eran perfectamente tolerados, de tal manera que bueno, en esta población también se demostró la eficacia de estos inhibidores de integrasa. Con respecto al embarazo, bueno, hay algunas restricciones. Por el momento sabemos que en nuestro país no es recomendado utilizar dolutegravir, y bueno, raltegravir es de los esquemas recomendados para el embarazo. Bueno, lo anterior fue relacionado con eficacia virológica.
Pero otro de los aspectos que tomamos en cuenta en los ensayos clínicos, pues es la tolerabilidad, es decir, lo relacionado con los eventos adversos. Y estas son comparaciones de estudios con inhibidores de integrasa y en este caso análogos no nucleósidos, es decir, efavirenz. La gráfica lo que muestra es la descontinuación por eventos adversos. Y como pueden ver, los que tienen inhibidores de integrasa tienen una menor tasa de descontinuación por eventos adversos que los pacientes que tienen análogos no nucleósidos. De forma muy similar también sucede cuando se comparan inhibidores de integrasa contra inhibidores de proteasa. Vean en estos diferentes estudios con diferentes inhibidores de integrasa también la tasa de descontinuación por eventos adversos es mayor con inhibidores de proteasa. Son diferentes, como pueden ver, son diferentes inhibidores de proteasa los que actualmente tenemos disponibles, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a eventos adversos vimos que sí hay beneficios sobre los inhibidores de integrasa, pero ¿qué pasa en cuanto a los efectos metabólicos? Porque actualmente sabemos que uno de los efectos que principalmente manifiestan los pacientes con VIH pues son por ejemplo, la dislipidemia, y mucho de ello tiene que ver con el tratamiento antirretroviral. Entonces, aquí es una comparación también con inhibidores de integrasa versus otros esquemas. En el caso de la parte superior es raltegravir versus efavirenz. Y como pueden ver, hay una diferencia en cuanto al perfil de lípidos en los pacientes que reciben tratamientos con inhibidores de integrasa. Es decir, les va mejor con respecto a los lípidos, a los que recibieron al menos raltegravir en este caso. Estos son otros muy similares. Vean, raltegravir versus inhibidores de proteasa y dolutegravir versus inhibidores de proteasa. Como pueden ver, hay diferencias en cuanto a colesterol total, colesterol LDL y triglicéridos, diferencias que favorecen al uso de inhibidores de integrasa. También en la actualidad, uno de los principales objetivos es tener un tratamiento que pueda incrementar de forma tanto más rápida como efectiva el conteo de CD4, ya que sabemos que en la actualidad el conteo de CD4 también se relaciona con la aparición, por ejemplo, de algunas neoplasias. Entonces, como podemos ver, también estas gráficas comparan diferentes inhibidores de integrasa, principalmente con esquemas basados en efavirenz, en análogos no nucleósidos. Y como pueden ver, los pacientes que reciben inhibidores de integrasa, aquí no se ve el color, pero también está por arriba, da la impresión de que parece ser que recuperan de forma tanto más rápida como más efectiva el conteo de CD4 que cuando se comparan con, por ejemplo, con efavirenz en este caso. Sin embargo, también debo de mencionarles que cuando se hace esa comparación con inhibidores de proteasa, como dice este enunciado de abajo, parece que no se observa esa diferencia, pero al menos comparándolos con análogos no nucleósidos parece ser que sí hubiera un beneficio. ¿Por qué les menciono esto? Porque en la actualidad sabemos que el VIH es un estado proinflamatorio y ese estado proinflamatorio se relaciona con la aparición de diferentes comorbilidades como las relacionadas a la edad, entre ellas riesgo cardiovascular, algunas enfermedades hepáticas, osteoporosis también. Todas esas comorbilidades tienen algo que ver con inflamación. Y lo que hemos visto hasta la actualidad es que cuando los pacientes inician tratamiento antirretroviral y logran la supresión virológica, aparentemente sí hay un control en esa inflamación. Sin embargo, no se asemeja a lo que tiene un paciente que es negativo. En este caso, esta gráfica nos muestra la activación de células T CD8 que se utiliza como un marcador de inflamación. Entonces vemos que los pacientes, aunque estén en supresión virológica, de todos modos no tienen el mismo grado de activación que un paciente que no tiene VIH. Entonces todavía hay bastantes cosas por hacer en este sentido, mejorar los antirretrovirales para poder
mejorar este estado proinflamatorio. Y también, como podemos ver en la otra gráfica, algunos otros marcadores como interleucina 6, dímero D y la proteína C reactiva de alta sensibilidad también se mantienen más altas en los pacientes aunque estén en supresión virológica comparados con los que no tienen VIH. De tal manera que este es un factor importante para la aparición de comorbilidades, principalmente comorbilidades asociadas a la edad. ¿Y eso por qué es importante? Bueno, porque también la mortalidad ha cambiado, ¿no? El patrón de mortalidad ha cambiado. En los primeros años las principales causas de muerte pues eran las infecciones oportunistas, pero ahora vemos que no, ahora las principales causas de muerte son las no relacionadas a SIDA, y entre ellas pues la enfermedad cardiovascular sigue siendo de las 3 principales causas de mortalidad en los pacientes que tienen VIH. También las neoplasias no relacionadas a VIH, como les mencioné, todo esto también tiene un mecanismo fisiopatogénico relacionado con inflamación. Y bueno, ya casi para finalizar, mencionarles qué cambios probablemente veremos en los siguientes años. Entonces, les mencioné que al menos hasta la actualidad el tratamiento se establece por lo menos tener 3 fármacos activos, y eso es lo que hemos visto desde el 97, que se estableció que con eso se lograba mayor eficacia biológica. Sin embargo, en la actualidad también lo que se pretende es reducir la cantidad de fármacos que toman los pacientes, y de tal manera que también se reduce la toxicidad. Sabemos que muchos de los antirretrovirales se relacionan con diferentes eventos adversos, como ya les mencioné, con dislipidemia o con disminución de la densidad mineral ósea, entre otros efectos adversos, con toxicidad renal. Entonces, vamos hacia una etapa en la cual se pretende tener menos efectos adversos que con los tratamientos actuales, ¿no? De tal manera que ya en la actualidad existe un gran número de estudios en los cuales se ha demostrado que la terapia basada en 2 drogas ha sido exactamente igual de eficaz que la terapia en 3 drogas. Y existen también diferentes escenarios de pacientes. Existen estudios tanto con pacientes naive como con pacientes sensuales. Si se fijan, la mayoría de estos estudios iniciaron utilizando inhibidores de proteasa con la amibudina, pero actualmente también se están combinando inhibidores de integrasa con la amibudina y con análogos no nucleósidos de la transcriptasa reversa. Entonces, estos estudios que les muestro aquí en realidad ya han demostrado ser eficaces cuando se comparan contra un esquema de 3 drogas. Claro que hay algunas características especiales de cada población. Entonces, y eso quizá no lo veamos tan lejos porque ya lo empezamos a ver en las guías internacionales como recomendaciones. Estas son recomendaciones muy, digamos, en situaciones clínicas especiales. No son recomendaciones preferentes, debo aclararlo, pero ya se empieza a mencionar sobre esto en las diferentes guías internacionales, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando existen situaciones como el no poder utilizar estos análogos nucleósidos como abacavir, tenofovir alafenamida o tenofovir disoproxilfumarato, una posible recomendación es este esquema basado en 2 drogas, un IP y un inhibidor de integrasa. Claro que teniendo algunas consideraciones como una carga viral menor a 100.000 copias y unos CD4 mayores a 200. ¿Sí? Existen, como les menciono, también otras recomendaciones, sobre todo cuando no se pueden utilizar análogos nucleósidos como dolutegravir 3-TC o darunavir 3-TC, ¿no? Entonces, no estamos tan lejos de esto. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir la toxicidad también relacionada con los tratamientos antirretrovirales y, bueno, por supuesto, evitar que aparezcan más comorbilidades y mejorar también la calidad de vida de los pacientes, ¿no? No solo para pacientes naive, también para pacientes experimentados, ya que existen también estudios de switch
Pues es decir, pacientes que están en supresión virológica, pero que por alguna razón queremos retirar alguno de los análogos nucleósidos. Bueno, existe el switch con estos esquemas, dolutegravir rilpivirina o inhibidor de proteasa más 3-TC, ¿no? Que ya vienen recomendados en estas guías e incluso en la Organización Mundial de la Salud. Vean que como alternativa, incluso para pacientes en falla, todavía pone esta alternativa. Claro que he de mencionar que con algunas especificaciones para los tipos de pacientes, ¿no? Pero bueno, no es algo que ya veamos tan lejano. Probablemente esto lo vamos a ver de forma ya más frecuente para los siguientes años, ya como esquemas, pues a lo mejor incluso preferentes, ¿no? Y bueno, con esta diapositiva termino. Espero que haya sido de utilidad. Y bueno, si tuvieran alguna pregunta, yo con todo gusto trataré de resolverla. ¿Algún comentario, preguntas para el doctor? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecemos al doctor Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, es la sesión inaugural, digamos, del año, que se va. La característica de esta mesa directiva es que han sido sesiones itinerantes en diversas partes de la República. Y también agradecer al doctor Israel Flores, que muy entusiasta siempre en la educación médica para médicos tratantes de VIH. Gracias. No, y gracias a todos por su asistencia. Buenas tardes a todos. Gracias.